el día de hoy. Entonces, ¿en qué quedamos la clase pasada? La clase de física, clase de física eléctrica. Entonces, quedamos en que en las características del circuito en serie, ¿no? Que el circuito en serie, entonces tenemos Sí, circuito serie, tenemos la suma de la resistencia o la resistencia total, ¿cómo se suma? R1 más R2 más R3 más puntos suspensivos, cuántas resistencias hay en serie se pueden sumar así. La corriente total es la misma corriente que pasa por la resistencia 1, que es la misma que pasa por la resistencia 2, que es la misma que pasa por la resistencia 3, que es la misma que pasa por la resistencia, la resistencia M. ¿Y cómo se calcula la resistencia total? Entonces tenemos resistencia total es igual a, que diga, qué pena, la corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Sin preguntas hasta ahora, ¿no? Todo bien, todo claro. sí, señor. Bien. Entonces tenemos cómo hallar resistencia total. Sabemos que que la corriente total es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, que pasa por la resistencia 2, que pasa por la resistencia 3, que pasa por la resistencia N. ¿Y cómo hallamos la corriente total? Pues simplemente utilizamos el voltaje total de la entrada o el voltaje de la entrada y lo dividimos sobre la resistencia del circuito o la resistencia total. ¿Y cómo calculamos el voltaje? Entonces, voltaje, aquí hay que decir que el voltaje total es diferente al voltaje de la resistencia 1, que a su vez es diferente al voltaje de la resistencia 2, que a su vez es diferente al voltaje de la resistencia 3, que a su vez es diferente al voltaje de la resistencia N. ¿Cómo se calcula el voltaje? Entonces, si vamos a calcular el valor de la resistencia 1, el voltaje de la resistencia 1, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la corriente total por la resistencia number one. Y así sacamos el voltaje de la resistencia 1. ¿Y cómo sacamos el voltaje de la resistencia 2? Pues exactamente lo mismo. Voltaje de la resistencia 2 es igual a corriente total por la resistencia 2. Profe, y la última pregunta. ¿Cómo sacamos el voltaje de la resistencia 3? Sencillo. Voltaje de la resistencia 3 es igual a corriente total por resistencia 3. Claro, hasta aquí el tema de resistencias en serie, ¿cierto? Ya sabemos cómo operarlas, cómo sumarlas. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de este tema? Maña. Ok. Bien, entonces vamos a dar Profe, deja un poquito para copiar la fórmula 3. claro que sí. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio con resistencia en serie y pasamos a resistencias en paralelo para ver cómo nos va con resistencias en paralelo.
Cuando hay varios voltajes, ¿se suman todos los voltajes para sacar el total o qué se hace? No, señor. Ahí se especifica. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia uno? No, el voltaje de la resistencia uno es ese. Ah, bueno, listo, ese es el voltaje de la resistencia uno, pero no se suman para hallar el voltaje total. Gracias. Ok, con gusto. Para hallar el voltaje total, ¿qué tendría que hacer? Voltaje total, Sumar todos los voltajes. no, voltaje total es igual a corriente total por R total. la resistencia total. Entonces, por ejemplo, usted nos deja ejercicios de hallar, por ejemplo, los voltajes de la resistencia uno, menos bajar ejercicios así o no. Sí, claro, yo le puedo dejar fácilmente en un circuito en serie. Lo que pasa es que pues es que estamos entrando hasta ahora en el tema, ¿no? Porque la idea sería que ya comenzáramos con los circuitos mixtos, que son un poquito de serie y un poquito de paralelo. Entonces ahí comienza uno. Hay en el voltaje de la resistencia uno y la resistencia uno no, pues está en paralelo. Ah, no, está en serie, entonces se calcula de esta manera o está en paralelo y así sucesivamente, ¿no? Listo, profe, gracias. Bien. Entonces tenemos circuito en serie. Ahora vamos a ver circuito en paralelo. A ver qué pasa con el circuito en paralelo. Ah, bueno, vamos a hacer un ejercicio en serie rapidito y después pasamos a paralelo. Tenemos nuestra fuente de voltaje, la que siempre nos acompaña. Vamos a hacerla un pelo más pequeñita para que nos rinda el espacio. Nuestra fuente de voltaje con nuestras resistencias. Tenemos cuántas corrientes necesitamos o cuántas corrientes tiene ese circuito. Una sola. 3. Tiene tres corrientes, ¿cierto? Muy bien, porque la corriente total es igual a la corriente de I1, de resistencia 1, que es igual a la corriente de resistencia 2, que es igual a la corriente de resistencia 3. Entonces podemos decir exactamente que tiene una sola corriente. Perfecto, entonces tenemos R1, R2, R3 y voltaje. Entonces el voltaje equivale a 24 voltios. La corriente total, ¿a cuánto equivale? Dejémoslo así. Resistencia 1, 56 ohmios. Resistencia 2, 120 ohmios. Y la resistencia 3, 820 ohmios. Calcular el valor del voltaje en la resistencia 2. Bien, entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Primero, entonces, si no nos acordamos cómo hallar el voltaje, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar nuestro triangulito de ohm para podernos ubicar. Entonces, sería voltaje, corriente a un lado y resistencia. ¿Cómo vamos a hallar voltaje? Entonces, ¿qué hacemos? Tapamos el voltaje y vemos cómo nos queda. Entonces, voltaje de la resistencia 2 es igual a corriente de la resistencia 2 por la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2 es nuestra pregunta, entonces no la tenemos. La corriente tampoco la tenemos y la resistencia sí la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Corriente de la resistencia 2. Pero como nosotros sabemos que esto es un circuito en serie, entonces sabemos que la corriente de la resistencia 2 es igual a
la corriente total de la, ¿sí? ¿Y cómo hallamos la corriente total? Entonces, lo mismo, utilizamos en nuestro triangulito de Ohm y nos queda lo siguiente. Si vamos a hallar corriente, entonces tomamos corriente y nos queda que V sobre R es igual a corriente. Entonces, cuando estamos hallando I total, es igual a V total sobre resistencia total, la corriente total. 1992, dice el compañero. Vamos a ver. Voltaje total es igual a 24 voltios. ¿Qué le hizo falta al compañero ahí para que sea una respuesta válida? Los o las unidades, ¿no? Nos dijo sí, 24 voltios. Ah, muy bien. 1992. Ah, muy bien. Pero ¿qué? Gallinas, patos, burros, eh, ohmios, resistencia, voltios, lo que sea, pero tiene que especificar. Bien. Profesor, a mí me dio pues 0,024. Sí, vamos a ver, vamos a ver. No, no estoy diciendo que se hace la respuesta, sino que pues tienen que poner las unidades. Bien. Sobre resistencia total. ¿Cómo hallamos la resistencia total en un circuito en serie? Entonces tenemos que resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia 3. Resistencia 1, ¿cuánto equivale? A 56 ohmios. Más la resistencia 2, ¿cuánto equivale? A 120 ohmios. Voy a ponerle a 120 nomás para no confundirme con el, el símbolo de resistencia, que puede parecer un 0 a veces. 120. Y la tercera resistencia es de 820 ohmios. Se suman esos valores y ¿cuánto nos da? 56 más 120 más 820. Alguien que me ayude mientras busco mi calculadora, por favor. 996. 96. 996, ¿no? Entonces, 56 más 120 más 820. 996 ohmios. ¿A cuánto le hace falta esta resistencia para llegar a un kilo ohmio? 4 ¿4 qué? ohmios. 4 ohmios. Le hace falta 4 ohmios para poder llegar a ser un kilo ohmio, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque un kilo ohmio son 1000 ohmios. Perfecto, entonces estamos hallando entonces la corriente total, que es igual al voltaje total sobre la resistencia total. 24 voltios dividido entre la resistencia total, que son 996 ohmios. Dividimos el valor 24 Da dividido entre 0,024 amperios. 0.024 24. amperios, ¿no? ¿A cuánto equivale en miliamperios esto? Pues Eso sencillo, es entonces 2, hacemos una. ¿eso es qué? Un 24 amperio, miliamperios. 24. un amperio son 24 10 miliamperios. por 10 a la menos 3. ¿Qué? 2,4. 24 miliamperios. Ok, 24 miliamperios. Vamos a comprobarlo para que. 2,4. Mira, ahí dice un 2,4. Vamos a ver. Entonces, un miliamperio es igual que 10 a la 3 amperios
Entonces, si tenemos 0,024 amperios, ¿a cuántos miliamperios corresponde? Entonces multiplicamos 0,024 por 1 dividido entre 10 menos 3. Me da que son 2,4 miliamperios. Listo, profesor. Entonces tenemos que la corriente total que pasa por el circuito es de 2,4 miliamperios. ¿Terminamos? No, señor. Estábamos Profe, calculando. Señor. la corriente siempre la dejamos en miliamperios o en No, profe, es amperios. 24, porque 2,4 por 10 a la menos 3 da 0,024, 2 veces 0, después de la coma. Sí, profesor, es 24. No, da 0,024, no dos veces. O sea, si usted lo multiplica con la calculadora por 100, Si sí se da lo multiplica con la 2,4, pero calculadora, por eso 1000 da da 24. 0,0024, da 2 veces 0 después de la coma. Si se lo multiplica con la calculadora. A mí me dio 0,024. Así como está ahí. Vamos a ver. Tenemos 0,024. Esto sabemos que está bien, ¿cierto? Este número de acá sabemos que está bien. Ahora la Sí. conversión es la que estamos teniendo Profe, no, aquí. ellos dicen que ese número está mal. ¿Ellos dicen que ese número está mal? Sí. No, ese No, número el está número, bien, la profesor. respuesta está No, bien. es que Da estamos diciendo que no es 0,024, 2,4, ahí sino es está bien. 24. 0,024. Eso estamos, Sí, en eso 0,0 estamos está bien. bien. Ajá. Listo. Sí, sí. Es con la Entonces vamos a hacer la notación con la conversión. ajá. Un amperio, ¿a cuánto equivale? A 1000 miliamperios. O sea, si ¿Cierto? corremos 3 veces. Correcto, claro. O sea, si da 1, 24. 2, 3, sí, da 24, sí. Bien. Tenemos 0,024 amperios. ¿A cuántos miliamperios tendrá esto? Entonces 0,024 multiplicado por 1000 me da 24 miliamperios. Correcto. Es 24 miliamperios. Bien, muchachos, entonces, ¿qué? ¿Terminamos el ejercicio? No, no lo hemos terminado. ¿Por qué? ¿Para qué estábamos hallando corriente? Estábamos hallando corriente porque la necesitábamos para hallar el voltaje en la resistencia 2. Ojo con eso, porque a veces nos concentramos tanto en una sola tarea que nos olvidamos de la tarea principal, ¿no? Entonces, como estábamos hallando voltaje en la resistencia 2, que es igual a voltaje en la resistencia 2 es igual a... Sí, sí, La disculpen. corriente total. A la corriente de la resistencia 2, ¿cierto? Gracias. Pero nosotros sabemos, porque ya sabemos las características de esto, que la resistencia 2 o la corriente de la resistencia 2 ¿a qué es igual? A la corriente de la resistencia total, ¿cierto? Entonces, corriente de la resistencia total por la resistencia 2. ¿Cuánto equivale a la resistencia 2? A 120 ohms por resistencia 2. Esto es igual a 24 por 10 a la menos 3 por 100 por 120. Profe, ¿por qué 24 por 10 a la menos 3? ¿No sería 0,024 por 10 a la menos 3? No, porque son miliamperios. Ah, Y nosotros tenemos sí, que sí, sí. multiplicar cuando transformarlo en amperios, ¿no? Es igual a Lo 24 entiendo, exponentes. profe, pero ya el 24 no son amperios. No, el 24 son miliamperios. Miren acá miren las, Ah, sí, 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 ya entendí, ya entendí. las Ya unidades. entendí. Ujú. Y me da 2,88 voltios.
el voltaje en la resistencia 2 es igual a 2.8 voltios. Ejercicio de parcial, no, está muy sencillo. Puede ser un poco más complejo. Entonces, no es ejercicio de parcial, pero sí me gustaría que pudieran realizarlo. Intenten hacer ustedes solos, porque no porque yo les dejo de tarea ni nada, sino intenten hacer, calcular el voltaje en la resistencia 3. Profe, ¿y toda esa fórmula nos las debemos de aprender o podemos tener un cuadrito con fórmulas nosotros Lo aparte que pasa es sacamos? que solo hay una fórmula, ¿no? Como yo les comentaba a ustedes, solo hay dos fórmulas, que es La de la P ley y de Ohm, R. ¿cierto? Que es el triangulito este, y la ley de potencia. Lo que pasa es que yo les he dicho todo esto. Sí, hace despeje y todas esas cosas que yo ya no me acuerdo, eso lo vi hace Sí, como 15 correcto, años. es correcto. Entonces, puede tener, sí, es correcto. Yo hice despejes para poder realizar esas fórmulas. Entonces, si quieren, anótelas por mí, no hay ningún inconveniente. No, yo digo en el Bien. momento de los previos, que es que a uno le queda como más complejo. No, por mí no hay ningún problema. Si necesitas sacarlas, por mí no hay ningún problema. Bien, entonces ya tenemos resistencias en serie. Ahora, ¿qué nos hace falta? En paralelo. Nos hace resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué tenemos en resistencias en paralelo? Entonces, vamos a escribir acá. Vamos a ver qué ahí dice paralelo. ¿Listo? ¿Y cómo es la acomodación o la topología de una resistencia en paralelo? Pues sencillamente entonces tenemos una resistencia donde o tenemos dos resistencias, o tres o cuatro, el número de resistencias que sean, que comparten los dos nodos o las dos conexiones de la resistencia. ¿Cómo así, profe? Mire, esta resistencia comparte este nodo o conexión A con la resistencia número 2. Entonces, resistencia 1, resistencia número 2. Entonces, ¿qué tenemos en el nodo A? ¿Qué tenemos en el nodo A? Tenemos positivo, ¿cierto? Coma, terminal 1 de la resistencia 1 y terminal 1 de la resistencia 2. Y en el nodo B, ¿qué tenemos? Está el terminal 2 de la resistencia 1 y el terminal 2 de la resistencia 2 y el menos. Tenemos terminal 2 de la resistencia 1, terminamos terminal 2 de la resistencia 2 y también tenemos el terminal negativo de la fuente de voltaje. Bien, perfecto. Entonces, ¿sí ven por qué están paralelos esas dos resistencias? Porque comparten los dos terminales, miren. En algún punto esas dos resistencias están compartiendo ese mismo punto. Entonces, ¿qué características tiene el circuito en paralelo? Entonces vamos a tener que los voltajes, que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1, que es igual al voltaje de la resistencia 2, ¿sí? ¿Cómo hallamos el voltaje? El voltaje simplemente entonces quedaría voltaje total es igual a resistencia total por la corriente total. Bien, ese es el voltaje, ¿no? ¿Cómo hallamos la corriente? Entonces, IR1, que es diferente a IR2, ¿cierto? ¿Y cómo hallamos IR1? Entonces tenemos voltaje total Es como el anterior. sobre la resistencia 1. ¿Cómo hallamos la corriente de la resistencia 2? Corriente de la resistencia 2 es igual al voltaje total sobre la resistencia 2. Y si hay una resistencia 3,
pues sería igual. Voltaje total dividido entre resistencia 3. Para hallar la corriente de la resistencia 3, ¿no? Bien, teniendo esto en cuenta, ya encontramos entonces el voltaje y la corriente. Ahora, ¿qué nos hace falta hallar? En este caso nos hace falta hallar la resistencia total. Aquí hay una particularidad. Miren cómo vamos a calcular la resistencia total de paralelo. Uno, Profesor, una pregunta. ¿sí? En el sentido paralelo, el voltaje es igual en todo, ¿cierto? No es como Sí. el de serie. Ajá, es al contrario que en serie. Mire que en serie la corriente era igual en todos. Aquí la corriente es distinta en todos, ¿sí? Allá en serie el voltaje era diferente en todos. Aquí el voltaje es igual en todos. Es lo contrario de la resistencia en serie. Bien, estábamos en cómo íbamos a hallar resistencias en paralelo. Me imagino que ustedes en matemáticas, yo soy su profesor de matemáticas, ¿cierto? Sí, ¿no? Nosotros vemos matemáticas. Sí, Sí, señor. profesor. Pues sí. Sí, profesor. Sí, no lo hemos visto. Sí, ¿cómo que no? ¿No han visto suma de fracciones? Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, a inicio. 1 sobre R2. Bien, entonces, esta es la manera de sumar resistencias en paralelo, ¿sí? Tenemos que despejar RT, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, entonces, Profesor, ¿puedo ento- tirar la imagen un poquito más a la izquierda para pillar? un poquito más a la izquierda, ahí, Sí, ya, mire, ya puedo volver. listo. Entonces, para sumar fracciones, ¿cómo hacíamos? Aplicábamos el método de la carita feliz, ¿no? Que era algo así, una X y productos de denominadores. Entonces, multiplicamos. Entonces, R2, esperen. Quiero hacer de esta manera algo. 1 sobre RT es igual a, vamos a operar. Entonces, R2 más R1 dividido entre R1 por R2. Pero es que a mí no me gusta ver esto así. Yo quiero como que se vea eh, como normal, como lo hacemos normalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, pasamos este para acá y este para acá. Y lo mismo hacemos con el lado de la igualdad. Este para acá y este para acá. Entonces quedaría RT sobre 1, que es igual a R1 por R2 sobre R2 más R1. Dígame, Joan. Joan, ¿preguntas? Profesor, yo sí tengo una. Sí, dígame. Perdón, profesor, qué pena, se me fue el dedo. No, tranquilo. Cuénteme. Profesor, Sí, la pregunta mía es que, o sea, sin alterar los órdenes como usted los alteró, sigue igual. ¿cómo así?
O sea, porque usted alteró los órdenes, pasó de R7 para arriba y, o sea, lo que estaba abajo para arriba. O sea, dejándolo como estaba antes, sigue ando igual. Ahí nos estaba dando la inversa de de la resistencia total. No podemos dejarlo así. Tenemos que hacerlo como yo lo estoy haciendo. Ah, hay que hacer Casar. la inversa. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Entonces, la inversa de de la resistencia es otra cosa, que más adelante iremos a ver. Entonces, listo. Así obtenemos el valor de la resistencia total. Ese es todo el complique de las resistencias en paralelo. Y este unito que está aquí solito, ¿qué hacemos con él? Lo pasamos a multiplicar. Sí, está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al otro lado. Y sea un número cualquiera multiplicado por uno, pues va a dar un número cualquiera, ¿no? Entonces ese uno, pues se desprecia o da lo mismo que lo tengamos o no. Bien, entonces nos quedaría resistencia total que es igual a resistencia o a R1 sobre resistencia 2 más R1. Correcto, entonces ya tenemos las características de las resistencias en paralelo. Ahora, pues, qué nos atañe? Pues lo siguiente es un Profe, ejercicio. pero entonces lo que utilizamos es la fórmula final, nada más RT es igual a R1 por R2 sobre R2 más R1. O tenemos Pues, que hacer todo el despeje siempre. no, ustedes podrían hacerlo así, pero, pero va a haber un inconveniente, que cuando quieran sumar más de dos resistencias, pues no es lo mismo poner ahí otra resistencia y ya, o sea, no, R3, entonces, no, pues yo le pongo aquí por R3 más R3. No es lo mismo, tienen que verificar, entonces, eso, ¿sí? No, pues ahí sí cambia, se hace primero lo como hicimos en matemáticas, primero las dos primeras y el resultado con la tercera. Es correcto, así se hace, tiene usted toda la razón. Muchas gracias por su aclaración y por su participación en clase, es muy acertada. No, a usted por despejarnos las dudas, profe, gracias. Bien, perfecto, como lo dice el compañero. Si tenemos tres resistencias en paralelo, pues ¿qué vamos a hacer? Primero, para cálculos más sencillos, primero operamos dos y Profesor, el resultado de esos dos operamos la tercera. Señor, profesor, cuando usted hizo, por ejemplo, cuando usted hizo la inversión, también el signo de multiplicación sube y el de más baja. sí, señor. Ah, Todo lo ya. que está arriba sube y todo lo que está arriba baja. Todo. Si fuera un símbolo negativo, también bajaría, todo baja. Vale, profesor. Bien, entonces, teniendo las características más o menos claras del circuito en paralelo, vamos a hacer entonces el debido ejercicio. Bien, Profe, un entonces, momento, estoy copiando, un momento. ok, disculpen. No borre el tablero, profe, esa era la... Ya, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, el respectivo ejercicio de resistencias en paralelo. Entonces tenemos una fuente de voltaje y tenemos tres resistencias.
Esa resistencia es cada vez más fea, ¿no? Como si hubiese ese quedado más bonito. Bueno, voltaje, tenemos resistencia 1, tenemos resistencia 2 y tenemos resistencia 3. Voltaje es igual a 24 voltios, resistencia 1 es igual a 15 ohmios, esto probablemente me lo voy a inventar. Resistencia 2 es igual a 45 ohmios. Y resistencia 3 es igual a 7 ohmios. ¿Por cuál resistencia ahí viéndolo más fácil transita más corriente? ¿Ustedes por cuál votan? Por la resistencia 3, Por la profesor. resistencia 2. Por la dos. Ah, no, sí, es que no. ¿Por cuál dicen ustedes? Por la 2, por la 2. ¿Por la No, 2? por la 3, No, profesor, por la espere, 3. profe. No, La no, 3. estamos hablando, relájense, ¿no? No, Por la 2, bueno, por la ¿La que 2. deja pasar más corriente o por la que transita más corriente? por ¿O la los que, dos por términos la son lo que, mismo? por la que pasa más corriente. Entonces ¿Por Por la cuál la 3. resistencia va a pasar más corriente? Por la 3. Por la 3, profesor. Por la 3. ¿Quién Claro. más dice que la 3? ¿Alguien más? ¿Cuántos votan por la resistencia 2? Yo, 1, 2, Yo. 3, 4, yo. 6, Yo. 6 personas, 7, Yo. 8. Levante la manito. Bueno, pongámosle aquí 10 personas votan por esto. Y por la resistencia 3, ¿quiénes votan que pasa más corriente? Yo, R. profesor. Van 2, Yo, profe. 3. ¿Nadie más? Profe, en el El chat chat están están escribiendo. escribiendo. Ah, en el chat están escribiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 3, 9, 10. Dame un momento. Bien, tenemos 13 personas votando por la resistencia 3. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular primero la corriente para quitarnos la duda, ¿no? Calculemos la corriente de la resistencia 2 y calculamos la corriente de la resistencia 3. Y vamos a calcular de una vez la corriente de resistencia total, la corriente total. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hallar corriente de resistencia 2. IR2 es nuestro principal objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos IR2? Calculamos voltaje total sobre la resistencia 2. Voltaje total lo tenemos y voltaje de la resistencia 2, la resistencia 2 también la tenemos, entonces podemos simplemente comenzar a operar. Voltaje entonces son 24 voltios sobre la resistencia 2, que son 45 ohmios. Entonces, 24 dividido entre 45 me da 0,53 amperios. Es bastante. Medio amperio es bastante. Ahora vamos a ver la corriente de la resistencia 3. Lo mismo tenemos voltaje total sobre la resistencia 3. 24 voltios dividido entre resistencia 3, que son 7 ohmios. 24 dividido entre 7 nos da 3,43 amperios. 0,53 es bastante, pero 3,43, ay papá. Con 0,5
amperios, le da un corrientazo que lo sienta usted. Con 1 amperio que pase por su cuerpo completo, lo mata. Le para el corazón de una vez. Entonces, 3,43 es muchísima Profe, corriente. Señor, me acaba de llamar el compañero José Quimbayo, ¿cómo? Disculpe. que me acaba de llamar el compañero José Quimbayo, que él no ha podido entrar a la clase porque es una cita médica. Bueno, listo, que vea el video entonces. Sí. Bueno, Profe, pues, una pregunta, ¿y por qué la resistencia 1, por qué no se cuenta como, por qué no la, No, pues porque comenzamos a preguntar, ¿no? ¿Cuál cree que es la resistencia que pasa más corriente? Y comenzaron a decir 2 y 3. Por la 1 no se les ocurrió, pero por la 1 pasa más corriente que por la resistencia 2. ¿Quieren ver? Miren, corriente Sí. de resistencia 1 es igual al voltaje total sobre la resistencia 1. Voltaje total es 24 voltios. Resistencia 1 son 15 ohmios. 24 dividido en 15 nos da 1,6 amperios. ¿Por qué pasa esto? La corriente es como el agua. Se va por donde menos le oponen resistencia. ¿Sí? Entre más le opongan resistencia, el agua va a evitar pasar por ahí. Si no tiene ningún otro camino, pues tendrá que pasar por ahí, ¿cierto? Pero va a evitar va a evitar la resistencia. Entonces, entre mayor resistencia tenemos, menor será el flujo de corriente que pase por ella. Y entre menor sea la resistencia, mayor es el flujo de corriente que pasa por ella. Bien, ya hallamos la corriente de la resistencia 1, hallamos la corriente de la resistencia 2 y hallamos la corriente de la resistencia 3. Aquí les voy a enseñar yo un truquito. Sabemos de que todo esto de aquí arriba es el nodo ¿qué? El nodo A, ¿cierto? Y sabemos de que aquí abajo todo es el nodo B. Bien, dejemos eso ahí un poquito claro. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar la corriente total. Entonces, ¿cómo hallamos la corriente total? Corriente total es igual a voltaje total sobre la resistencia total. Voltaje total lo tenemos, la resistencia total no la hemos calculado, hagámosla aquí a un ladito. Entonces, resistencia total es igual a, según la fórmula que tenemos nosotros acá, a R1 por R2 sobre R2 más R1. R1 por R2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Reemplazamos los valores y nos quedaría que resistencia 1, ¿de cuánto es? Profe, pero ahí quedaría pero faltando profe, la se supone que, resistencia sí, 3. está la resistencia 3. Por eso, pero no escucharon al compañero. Esperen un momentico, ya. profe, Con calma. Señor, o sea que en este caso, primero tenemos que desarrollar eso para que el resultado El resultado ahí sí lo suman con resistencia lo 3. multiplican con la resistencia 3. está Como claro, claro, sumando y claro. restando Entonces, vamos, fracciones. es correcto. Entonces, tenemos aquí resistencia 1, 2. Y tenemos que R1 es 15, R2 es 45, R2 es 45, entonces simplemente ponemos los datos que ya tenemos antes en el ejercicio y nos quedaría 15 por 45 dividido entre 60 nos da 11,25. Profesor, no sé si es que yo lo tengo mal, Señor, pero, o sea, yo lo tengo es R1 por R2 y R2 más R1.
Sí. R1 por Y R2 le sobre suba la R2. vuelta, compa. No, eso no importa. Es lo mismo sumar 3 más 4 que 4 más 3. Le va a dar 7. Ah, ya. Daría lo mismo sumar 45 más 15 que 15 más 45. En cualquiera de los dos casos da 6. Da 60, qué pena. Bien. Entonces ya tenemos la resistencia 1-2 o la resistencia parcial, ¿no? Ahora que no hace falta, ahora sí podemos calcular la resistencia total, que va a ser R12 más la resistencia 3 sobre resistencia 1-2 por la resistencia 3. Esto es igual a resistencia 1-2, 11,25. Arriba es por y abajo es más. Resistencia 1-2, que es 11,25 por la resistencia 3, que es 7 ohmios sobre 11,25 más 7. Esto es igual a 11,25 por 7 dividido entre 11,25 más 7. La resistencia total es 4.37 ohmios. Ese es el valor de nuestra resistencia total. Perfecto, entonces ya tenemos el valor de la resistencia total. Ahora nos regresamos un poco y decimos, entonces corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Entonces, corriente total voltaje total es 24 voltios dividido entre la corriente, entre la resistencia total, que es 4,31. Y eso me da 24 dividido entre 4,31 me da 5.56 amperios. ¿Pero eso es 41 o 47? O 31 o 37. Es 31, 4,31, 50, 50 ya no sé qué, o sea, aquí me equivoqué yo. $4,31. Entonces me da 5,56. Dejemos esa resistencia, corriente total ahí, ¿no? Y vamos a hacer algo que vamos a sumar las corrientes a ver qué pasa. Entonces, sumatoria de corrientes es igual a I1 más I2 más I3. A ver qué valor nos da. Entonces, I1, ¿a cuánto equivale I1, la resistencia de la corriente 1? 1.6 amperios. Más, vamos a sumarlas todas en amperios. I2, ¿que cuánto es I2? I2 es 0,53. Más I3, ¿cuánto es I3? 3,43. Sumamos 1.6 más 0,53 más 3,43 y me da 5,56 amperios. Ve, raro, ¿no? Miren los valores. ¿Son qué? Son iguales, ¿no? Son los mismos. Porque es la suma de todas las corrientes en la resistencia, profe.
Ajá. Entonces, en paralelo, si sumamos todas las corrientes, me va a dar la corriente total del circuito. O sea que yo puedo en un ejercicio hacerlo de cualquier manera, sumándolo o Es aplicando. correcto, sí, mire que da exactamente el mismo resultado. 5,56 amperios. O sea que para este ya solo hay dos ejercicios diferentes, o la rápida o la que se demora uno, que es calculando demasiado. Sí, pero pues yo prefiero que lo hagan como ustedes se sientan mejor. No les voy a poner ni un método eh, fijo, porque pues no me parecería bien. Me gusta es que cada persona desarrolle su método y su manera de entender las cosas. Bien, preguntas, inquietudes. No, profesor. Bien, hasta ahora todo Bien, bien. profe. Bien, listo. Tenemos... Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Les parece bien? Sí, pero déjame un momento. Sí, Ah, ok, profe, pero un ok. momento para copiar. Pero, profe, Así, podemos hacer el así otro está de bien, así está manera... bien. Sí. Así Sí, pueden ver señor. bien. El Profe, otro. podemos hacer el otro de la manera sencilla. Sí, sí, todo eso lo hago de manera sencilla. Ninguno le pongo picante. Pero, pero o sea, de la otra de la otra forma que nos enseñó, no de tanto cálculo. Bueno, listo. Vamos a ver cuál fue la otra manera que le enseñé. Todos bien tranquilos que ya miramos a ver. Bien, listos. ¿Terminaron de copiar? Sí. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer otro ejercicio de resistencias en paralelo. Más o menos. Y vuelve y juega una resistencia en paralelo y otra resistencia en paralelo. Resistencia 1 y resistencia 2, voltaje. Entonces, tenemos que hallar el valor de la resistencia 2, ¿sí? Para que se cumpla la siguiente condición, que la corriente total
sea de 3 amperios. Voltaje inicial es de 24 voltios. Entonces, resistencia número 1 va a valer 12 ohmios. Calcular la resistencia 2. Entonces, ¿qué tenemos? Para resistencia 2, primero entonces, lo primero, ¿no? Resistencia 2. Para calcular resistencia 2, entonces es voltaje sobre corriente. Este voltaje es igual al voltaje total. ¿Y la corriente qué? La corriente de la resistencia 2. Este lo tenemos, este no lo tenemos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hallamos la corriente? Entonces, ¿cómo hallamos la resistencia? Vamos a ver. Aquí tenemos 2 incógnitas de 3. No podemos realizar. Entonces, tendremos que buscar otra manera. Entonces, sabemos que la resistencia total, sí, tiene algo que ver con esto. ¿Por qué? Porque nosotros si calculamos la corriente total, ¿cómo se calcula la corriente total? Con la resistencia total. Voltaje total sobre la resistencia total. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos voltaje total, lo tenemos. Corriente total lo tenemos. Nos haría falta la resistencia total. Entonces, despejamos resistencia total, nos quedaría resistencia total es igual al voltaje total sobre la corriente total. Bien, entonces, ¿de cuánto equivale el voltaje total? 24 voltios sobre la corriente total, que son 3 amperios. No, planteé mal el ejercicio. Profesor, a mí R1, ya me dio R1. que Sí, la, sí, sí. Por eso. Espera un momentico. No le vaya a decir nada porque de pronto nos confundimos. Ya un momento, no vaya a decir, por favor. Que la resistencia 1 valga 5 ohmios. Listo. Entonces, ahora sí. Voltaje total es 24 voltios y corriente total es 3 amperios. Entonces, 24 dividido entre 3 serían 24 dividido entre 3, ¿cuánto nos da? 8. Nos da 8. ¿8 qué? 8 ohmios. Entonces tenemos que la resistencia total equivale a 8 ohmios. ¿Listo? ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve saber eso? Pues nosotros también sabemos que la resistencia total es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? Como necesitamos encontrar R2, entonces, ¿qué hacemos? Jugamos un poquito con las matemáticas y despejamos esta fórmula. Entonces, todo esto que está multiplicando lo pasamos a, que está dividiendo lo pasamos a multiplicar al otro lado. Entonces nos quedaría RT que multiplica paréntesis a R1 más R2. Listo. Ahora, ¿qué nos queda? Nos quedaría algo así, ¿no? Este RT no me importa tenerlo acá, lo voy a pasar a... ¿Lo voy a pasar a qué? Ah, está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces quedaría R1 más R2 es igual a R1 por R2 sobre resistencia total. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pasar la mayor cantidad de
R's al otro lado, ¿no? O sea, digamos, como estamos hallando R2, pues pasar la mayor cantidad de R2 al otro lado. Entonces, este que está multiplicando lo pasamos al otro lado, ¿a qué? A dividir, y nos quedaría R1 más R2 dividido sobre R2, que nos queda igual a R1 sobre RT. Bien. Tenemos esto, hasta ahora vamos acá, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? No, pues seguimos aquí abajito. Despejamos o aplicamos la ley de la distributiva y nos quedaría que R1 sobre R2 más R2 sobre R2, que es igual a R1 sobre RT. ¿Esto qué queda? R2 sobre R2. Queda un 1, ¿cierto? Entonces R1 más R sobre R2 más 1, y que es igual a R1 por RT. ¿Cómo despegamos R2 acá? Pues entonces pasemos este más 1 a restar al otro lado. Entonces quedaría R1 sobre R2, que es igual a R1 sobre RT. Pasamos este que está multiplicando, está dividiendo, lo pasamos a multiplicar completo. Entonces quedaría R1, que es igual a R1 sobre RT, menos 1 por R2, completico. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora necesitamos dejar, este es el objetivo, ¿no? Dejar R2 solita. Entonces, pasamos todo esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y nos quedaría R1 dividido entre R1 sobre RT, esto es una RT, menos 1, que es igual a R2. Despejamos los datos. ¿A cuánto equivale R1? R1 equivale a 5 ohmios. 12 ohmios. 5 ohmios. Entonces 5 ohmios. Sobre 5 ohmios dividido, ¿cuánto equivale RT? 8 ohmios, RT vale 8 ohmios. Igual a R2. Entonces tenemos que 5 dividido entre 8 menos 1 y 5 dividido entre esto me da menos 13.3 resistencia 2. ¿Hay una resistencia negativa? Sí. No. No existe resistencia No. negativa, ¿no? Entonces, ¿verdad? ¿qué podemos decir de esto? Que está realmente mal planteado el ejercicio. Sí, los valores no concuerdan con el ejercicio. Entonces, obviamente, Profesor, pues los ejercicios de parcial pues estarán más preparaditos que estos ejercicios. En estos ejercicios se me acaba de ocurrir el valor, entonces pues probablemente sea por eso que me haya quedado mal. profesor, Sí, yo lo hice fue de otra manera y sí me dieron los datos. O sea, y los confirmé con las otras. O sea, pero yo no intenté hallar la resistencia 2, yo intenté hallar fue el IR1 para que me diera
para que me diera, o sea, intenté hallar el IR1 para poder sacar el R2 para sacar el IR2 y después me dio R2 24 y después saqué la resistencia total y me dio 8 ohmios y después saqué el I total y me dio 3 amperios. Pues hagámoslo como lo dice el compañero. El compañero dice que él sacó IR1, ¿cierto? Que es igual al voltaje total sobre la resistencia total, sobre la resistencia 1. Entonces me quedaría voltaje total, que son 24 voltios, dividido entre resistencia 1, que son 5 12. ohmios. 5. Ah, son 5, yo le hice valiendo 12. Y por eso de pronto está diferente. Pero bueno, vamos a intentarlo por esta manera. Entonces me da 4.8 amperios. ¿Qué? ¿24 dividido entre 5 da 4.8 amperios? No, es que está mal planteado este ejercicio. Y la corriente total es 3 amperios, imagínense. O sea que sí da negativo, por todos lados da negativo. No, y no va a seguir enredando, profe. Ahora Sí, sí, hagamos. sí, 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 no, 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 mejor no. Si hagamos otro, profesor. Listo. Pero, profe, o sea que de la manera que dice el compañero sí se Sí, puede también, hacer. también se puede hacer, pero Es que es denme más fácil, es que es más fácil pues, así. Es es mucho más fácil, nadie es más fácil ni nadie es más difícil, simplemente son cosas que nos metemos en la cabeza. Si a alguien le parece ese método que lo puede desarrollar mucho más sencillo, pues por el método de él, pues no hay ningún problema, que lo haga por el Hay que método de él. decirle, hay que decirle al profesor de matemáticas que nos vuelva a repasar esos despejes. Sí, puede Este ser niño, ese profesor de matemáticas está muy malo, escuche. sí. Menos mal que es de física eléctrica, hoy no está el profesor de matemáticas. Sí, no, hoy no estoy yo. Hoy está el profesor de física eléctrica. Entonces déjenme un segundito y voy a hacerlo aquí primero en hoja y papel para que me salga correctamente y se los paso a ustedes y lo realizamos. ¿Listo? Denme un segundito, por favor. Vale, profesor. Bien, no desesperen, con calma.
Bien, listo, entonces ya lo hice bien correctamente acá. Ok, entonces tenemos el circuito con nuestra fuente de voltaje, resistencia en paralelo, 1, y resistencia 2. Ok, entonces tenemos voltaje total es 24 voltios. Resistencia 1 es igual a 120 ohmios. Resistencia 2 es igual a, no sé, la corriente total es igual a 0,275 amperios. Entonces tenemos que calcular la resistencia 2. Bien, entonces, primero que todo, vamos a hallar corriente en la resistencia 2. O no, mentiras. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar resistencia 2. Es que por aquí hay muchos métodos de cómo hacer. De resistencia 2. ¿Cómo hallamos resistencia 2? Entonces, voltaje total dividido entre la corriente de la resistencia 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hallar resistencia 2 de la corriente de la resistencia 2 para poder calcular la resistencia 2. Entonces, ¿y R2 a cuánto equivale? Y R2 equivale a voltaje voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2, ¿cierto? Pero aquí vuelve y nos encontramos con otra incógnita. No tenemos ni esta, ni tampoco tenemos esta. Entonces, solamente la única que tenemos es esta. Entonces, vamos a hallar primero la resistencia. Ah, bueno, ¿se acuerda que habíamos sumado las corrientes? Entonces, podemos decir que I total es igual a la sumatoria de I1 más I2 o resistencia 2, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto equivale la resistencia total? A 0,275 amperios, que es igual a... Ah, pero es que no hemos calculado la resistencia, la corriente de la resistencia 1, entonces rápidamente la calculamos. Y 1 es igual al voltaje total, que es 24 voltios, sobre resistencia 1, que son 120 ohmios. Entonces, 24 dividido entre 120 me da 0,2 amperios, más la corriente de la resistencia 2. Como lo que necesitamos despejar es corriente de la resistencia 2, o sea, dejar solita en este lado de la ecuación, pues simplemente pasamos este que está sumando, lo pasamos a restar al otro lado y nos quedaría 0,275 menos 0,2 es igual a 0,075 amperios, que es la corriente de la resistencia 2. Entonces ya tenemos la corriente de la resistencia 2, o sea, ya tenemos esto. Simplemente nos hace falta que calcular el valor de la resistencia. Entonces, nos vamos a esta fórmula. Miren, voltaje total es igual a 24 voltios dividido entre la resistencia, entre la corriente de la resistencia 2, que es 0,075 amperios. Y eso me da una resistencia de 24 dividido entre 0,075 me da una resistencia de 320 ohmios. Profe, no le creo. Usted se ha equivocado muchas veces. Nos dice mentiras. Pues listo, no me crean. No hay ningún problema. Por mí mejor que no me crean. Vamos a simularlo. Necesitamos esto.
dos resistencias y necesitamos una fuente de voltaje o una fuente de alimentación para poder simular nuestro circuito. Conectamos correctamente la fuente de voltaje. Y vamos a conectar las dos resistencias en paralelo. Primero le damos al valor. Entonces dijimos que la primera era de 120 ohmios. Cambiamos de kilos a ohmios. Y la segunda dijimos que era de 320 ohmios. Bien. Las ponemos en paralelo, pero de tal manera que nos ayude para medir. Bien, entonces, paralelo es que comparten los dos nodos, ¿no? Entonces, vamos a ponerla en paralelo. Pero antes vamos a medir la resistencia. Con la resistencia, ¿qué tenemos que hacer con el multímetro o con el circuito? Tenemos que apagar apagar la fuente de alimentación porque no nos va a tomar correctamente la medida de la resistencia. Si dejamos el multímetro, la fuente conectada, miren lo que nos aparece. Mire, nos da 0 la resistencia. Entonces, no nos sirve. Tenemos que desconectar la fuente de alimentación y nos va a dar. Entonces, el paralelo entre la resistencia de 120 ohmios. Esperen que no están en paralelo, están en serie. Ahora sí están en paralelo. El paralelo de la resistencia 120 y 320, ¿cuánto nos da? A ver, vamos a hacerlo rapidito. Aquí a un ladito. Entonces, resistencia total, no la hemos calculado, vamos a calcularla y vamos a verificar si con el multímetro podemos realmente corroborar estos datos. Entonces, arriba multiplicación, abajo suma, R2 es 120 por 320 sobre 440. 120 por 320 dividido entre 440 me da un total de 87.27 ohmios. Ese es el valor de la resistencia total, ¿no? 87.27 ohmios. Vamos a verificar si es verdad. Me da 87.3 ohmios. Entonces, pues sí, es un valor muy parecido, ¿no? Es un valor que podemos utilizar como ese. O sea, entre el error es admisible. Sí, porque aproxima, ¿cierto, profesor? Sí. Bien. ¿Me puede poner otra vez lo de RT que hizo? Ya voy. Listo. Sí, 87.27 a 87.3, pues es lo mismo. Es que pero ese Tinkercad aproxima bastante. Señor. Es que la resistencia 1 es de 120 y la resistencia 2 es de 320. 320, ¿de dónde lo sacamos? La calculamos. Miren, la calculamos acá. Ya, sí. Gracias. Con gusto. Listo, entonces ya tenemos la medida de resistencia. Pues lastimosamente tenemos que apagar el multímetro cuando estamos midiendo resistencia. Entonces voy a eliminar ese multímetro. Ahora, vamos a ver el voltaje de entrada. ¿De cuánto es el voltaje de entrada de nuestro ejercicio? De 24 voltios, ¿no? Entonces vamos a verificar que estén entrando los 24 voltios. Efectivamente, los 24 voltios están entrando. Entonces vamos bien. Ahora, ¿qué vamos a medir? Ahora lo que tenemos que medir son la corriente total para poder verificar si es correcto el ejercicio que estamos realizando. Entonces, ¿qué hacemos? La corriente total. Medimos de acá a acá.
Me da 275 miliamperios. ¿Por qué negativo, profe? Porque conecté la polaridad de los cables del multímetro al contrario. Profesor, Da 275 miliamperios la corriente total. Vamos a ver. Efectivamente, miren, la corriente total, tenemos una corriente total de 0,275. Si la multiplicamos por 1000, nos daría 275 miliamperios. Vamos bien, ¿no? sí. Vamos bien con los datos. ¿Me Profesor, quería alguien? ¿Sí? sí, o sea, ahorita ese lo hicimos por el método de hallando la IR1, ¿cierto? Usted ahorita no lo puede explicar, o sea, hallando la R2 de una, como usted está haciendo el ejercicio antes, ahí como para Bueno, tener más métodos. listo. Ya lo llamo aquí entonces. Bien, entonces ya hallamos la corriente total. ¿Ahora qué hacemos? Pues hallemos la corriente de cada una de las resistencias para poder decir si realmente nos quedó bien este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Entonces vamos a hallar la corriente de la resistencia. Esta es la resistencia 1, que son 120 ohmios. Entonces vamos a hacerlo. Abrimos el circuito y metemos nuestro multímetro ahí. Y dice que son 200 miliamperios. Vuelvo y les digo, ¿por qué da negativo? Porque estoy colocando el multímetro al revés. Entonces vamos a ver la resistencia número 1 o la corriente de la resistencia 1, ¿cuánto nos da? Corriente de la resistencia número 1, que son 24 dividido entre 120. Ese valor no lo notamos por ahí. Entonces 24 dividido entre 120 me da 0,2 amperios. Si multiplicamos por 1000 ese valor, si dividimos por 1000, mejor ese valor. No. Hay que multiplicarlo por 1000. 0,2 por 1000. Sí, por 1000 nos da 200 miliamperios. Entonces, la corriente de la resistencia 1 también está bien, ¿no? Qué pena. Ahora vamos por la corriente de la resistencia 2, que es nuestro objetivo principal, que es la I2. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, rompemos otra vez, abrimos el circuito. Vamos a ver cómo medimos la corriente de la resistencia 2. Entonces voy a quitar este cablecito de acá y voy a conectarlo acá. Este aquí, este por aquí. 75 miliamperios. 0,075 multiplicado por 1000 me da 75 miliamperios. Bien. Entonces, ¿qué hicimos acá? Comprobamos que realmente todos los datos que calculamos son realmente verídicos de la manera experimental. Entonces, el compañero me dice que hagamos de la otra forma. Vamos a ver si podemos hacerlo de otra forma, que no entiendo cuál es la otra forma, pero bueno, no importa. En la que a usted le quedó más de acuerdo, que usted está haciendo Bueno, uno. listo. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo de la otra forma? La de otra forma teníamos que la corriente total era igual al voltaje total sobre la resistencia total, ¿cierto? La corriente total para nosotros es 0,275. Voltaje es 24 voltios dividido entre la resistencia total, que la resistencia total no me la sé. ¿Cierto? Despejamos. Pasamos este que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y este que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces nos quedaría, o cambiamos de posición nomás, por así decirlo. RT es igual a 24 dividido entre 0,275.
Bien, entonces 24 dividido entre 0,275 me da que la resistencia total equivale a 87,27 o 87,3 para no complicarnos, ohmios. Ese es el valor de la resistencia total. Entonces, nosotros sabemos que el valor de la resistencia total es igual al valor de la resistencia 2 por el valor de la resistencia 1 sobre la resistencia 2 más la resistencia 1. ¿Aló, me escuchan? Señor. Bien. Señor. Entonces, aquí la que nos interesa es resistencia número 2, ¿sí? O resistencia, o esa es la que nos importa despejar, ¿no? Entonces tenemos resistencia total, que es igual a resistencia 2 por resistencia 1 sobre resistencia 2 más resistencia 1. Vamos a despejar eso, denme un segundito, yo lo despejo aquí rápidamente y les digo cuánto les da. Ahora estoy en clase. Muchos datos para un solo día. ¿Cómo? Muchos datos para un solo día. Ya vamos a terminar por hoy. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría despejado? ¿Alguien ya lo despejó? No sé, profesor. Bien, miren, nos queda despejado de la siguiente manera. R2 es igual a R1 sobre RT menos 1. Despejamos los valores. Bien, entonces tenemos R1. ¿Cuánto equivale R1? R1 equivale a 120 ohmios. Dividido, entonces, R1 ¿a cuánto equivale? 120 ohmios. Resistencia total equivale a 87,3 menos 1. Realizamos este procedimiento en la calculadora. 120 dividido entre 87,3 menos 1 y me da 120 sobre 0,374. Volvemos y dividimos 120 dividido en la respuesta me da 320,36. Si aproximamos, estas cifras son inferiores a 5, entonces quedaría 320 ohmios.
ese es el otro método, pero pues yo les ayudé con la simplificada, con la despejada, ¿no? Para no confundirlos más. Pues yo el día del predio tomaré esa fórmula despejada. Bueno, si le sirve, claro que sí, con gusto lo puede tomar. Profe, yo le quiero pedir un favor Sí, dígame. para ver si la próxima clase nos enseña un poco más del manejo del programa, que si bien es cierto, pues alcanzamos a hacer lo que usted nos dijo, pues todavía no conocemos bien el manejo del Tinkerberg y a ver si dedicamos una horita a manejar bien, a mirar de dónde sacamos bien las cosas para no confundirnos tanto. Bueno, por el lado mío, no sé, mis compañeros. Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, Sí, es que profe, está bien, ese es esa porque plataforma toda muchos, o perdida. sea, muchos nos enredamos con esa parte. Exacto. Bueno, listo, pues esa es la idea del laboratorio de física, ¿no? Lo que pasa es que estamos un poco atrasados con respecto al otro salón, entonces tenemos que ponernos en línea. Entonces, eso es lo que está pasando. Nos estamos poniendo en línea con los dos salones. Pero pues sí, pero yo le he estado mostrando cómo se monta un circuito, bien, ¿sí? Entonces todo eso. Bien. Dicen Estupiñán, dice que tengo COVID. No sé, creo que sí. Bien, tenemos entonces la resistencia. Correcto. Ahora, entonces ya sabemos de los circuitos paralelos y los circuitos en serie, ya sabemos absolutamente todo lo que tengamos que saber de ellos, ¿no? Somos ya unos duchos en circuitos en serie y en paralelo. Entonces les voy a dejar un videito, un video de el manejo del manejo del multímetro. Sí, del manejo del multímetro, que obviamente lo hice yo, y es la siguiente hora de clase que tenemos, ¿no? El videito es del manejo del multímetro. Es importante que lo tengan. Miren, yo aquí se los comparto en el grupo y también se lo voy a compartir en la plataforma Q10. Y lo que quiero es que me hagan, o sea, la tarea es la siguiente. Ya les digo cuál va a ser la tarea. Un momento, por favor. Pues sí, me duele un poco la cabeza.
Bien. Entonces tenemos la reunión de 7 a 9 y media en multímetro. Entonces vamos a poner acá. Resistencias en paralelo, esa es la paralelo y multímetro. Listo. La actividad, entonces, la actividad va a ser muy sencilla. La actividad va a ser simular unas resistencias en paralelo en la plataforma Tinkercad como lo estamos haciendo, o sea, tal cual las resistencias, tal cual. Simplemente que los valores yo se las doy. Simular esas dos resistencias así tal cual. Ya vimos cómo lo monté, porque yo lo monto desde cero. Entonces, si tienen dudas, por favor, consultar el video. Montar en circuito. Déjame poner otro poquito, profe, qué pena. Montar circuito en paralelo con los valores. Valores. 2 puntos. Resistencia 1 de 150 ohmios. Resistencia 2, hay que calcularla, no sé cuánto es, con un valor de voltaje de 24 voltios. Y una corriente total de 0,275 amperios. ¿Listo? Entonces, montar el circuito en paralelo con los siguientes valores. Hay que calcular la resistencia 2, ¿sí? Ponerle el valor de la resistencia 2, no sé cuánto saldrá el valor de la resistencia 2, acá. Sí, miren cómo modifico yo el valor de la resistencia 2, entonces le hago clic en la resistencia y puedo escoger el valor de la resistencia aquí. Profesor, pero como tal lo que hay que subir a la plataforma es una La imagen simulación, representada acá. la simulación y los cálculos. Una foto, También las dos cosas. una foto de esto así y otra foto de esto así. O sea, los cálculos en papel y Listo. lápiz. Bueno, Listo, profesor. ¿Listo? Miren, el ejercicio es exactamente igual, simplemente le cambié un poco la resistencia 1. Profesor, usted ya subió el link del video, ¿cierto? No, usted sabe que yo tengo que terminar de grabar la videollamada para poder subir el link del video. Ah, ya. Ah, pero el video, sí, tiene razón, el video del multímetro. Profe, son 150 ohmios. Sí, señor. Aquí podemos subir también el video del multímetro. Video uso multímetro. Listo. Entonces, ya está lista la actividad del día de hoy. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer. Es muy sencilla. Sí, la actividad es casi la clase que hicimos hoy. Entonces, si tienen alguna duda sobre el tema de hoy, si tienen dudas sobre el tema de hoy, realicen realicen el video, vean el video cuantas veces sea necesaria para poder entender lo que hicimos con los cálculos, ¿no? Profesor. Sí. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregarlo?
No, no se preocupen, esto va dentro de 8 días, igual que todas las tareas. 8 días o 15 días, profe. Uy, gracias, profe. 8 días. Profe, nos vemos. Gracias.